Hola Álvaro. Hola Lisa, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo andás? Excelente. Todo tranquilo, por suerte. Estamos en punto, ¿no? Sí, estamos bien. Estamos bien, a poquito conectando a la gente. Vamos a ir saludando a la gente que entra. Mi amigo El Tero, preparador físico de Tucumán. Gerardo Maiden Tatú, de Río Gallegos. Bueno, a los que voy conociendo los vamos saludando. Buenísimo. ¿Cómo te trata acá la cuarentena? Excelente. Aprovechando el tiempo para hacer lo que se puede hacer y sin pensar en aquello que no se puede hacer. Hola, Miguelito, mi amigo. El otro día te escuchaba con Iván y cuando mencionabas que este momento era para vos magnífico, que lo estabas llevando de 10, me hizo como un clic en la cabeza y dije, tiene razón, hay que verlo de esta forma para saber sobrellevarlo, aceptar que no queda otra. Sin dudas. Mira, la primera aproximación para... No podemos transformar la realidad sin comprenderla. Es decir, primero saludos a los que me saludan desde Colombia. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la realidad. A partir de comprender la realidad, creo que podemos transformarla y podemos elegir. Y creo que ser feliz siempre es una elección. Es una elección. Que después requiere trabajo. Hola Carla. Que después requiere mucho trabajo porque no alcanza simplemente con elegir, sino que hay que esforzarse mucho. Pero uno siempre va a tener razones para preocuparse, para angustiarse, y al mismo tiempo siempre va a tener, hola Tincho, siempre van a haber razones válidas para ser feliz, porque no solo uno tiene que estar bien para sí mismo, que ya es demasiado, sino que uno siempre tiene mucha gente que lo quiere, y la gente que a uno lo quiere ver bien. A partir de ahí hay que salir un poco del egoísmo, de cómo uno está o qué le puede estar pasando a cada uno, y estar bien para el otro también. Yo quiero estar bien para que mi mamá me vea bien, para que mis hermanas me vean bien, mi hijo fundamentalmente me vea bien, para presentarme bien ante mis amigos y tirarles buena onda, buena energía, y para adelante. Coincido, es muy importante esa parte de aportar desde nosotros una buena mirada o tal vez un buen estado de ánimo para buscar o ayudar al otro, o que siga él también de la misma forma. Si uno está bien y el otro está mal, siempre se tira que el otro esté mal en vez de a que los dos estén bien. Así que el otro día perdón que te interrumpí, pero el otro día charlando con un chico que es especialista en marketing y demás, y dicen que ellos desde las neuronas espejo hay investigaciones también que la sonrisa es contagiosa. La sonrisa y la risa es contagiosa. Entonces, es decir, ver un rostro alegre, ver que sea sincero, por supuesto, porque nada que sea impostado, nada que sea una pose, nada que sea natural, nosotros no nos vamos a dar cuenta. Pero cuando uno se convence interiormente y transmite eso, el otro lo capta de buena manera. Yo creo mucho en las miradas de la gente, creo mucho en la sonrisa de la gente que se ríe de forma espontánea, y me gusta mucho eso. Y creo que a veces, las veces que no elegí o que no me di cuenta de que estaba en mi poder, las veces que no me di cuenta que estaba en mi poder elegir la felicidad, de alguna manera fui egoísta, porque en ese momento estaba solo pensando en mí y no estaba pensando en la gente que me quiere y que me quiere bien.
el que te quiere bien. O sea, tus amigos, tu familia, la gente que te aprecia quiere verte bien, se pone bien cuando te ve bien y se preocupa cuando te ve mal. Entonces, no hay que trasladar las preocupaciones y eso se vuelve un círculo virtuoso, ¿no? O sea, lo positivo se retroalimenta e interretroactúa con lo positivo y lo contrario con lo negativo. O sea, uno cuando está mal y cuando elige estar mal, siempre va a encontrar razones, se va a encontrar con personas iguales. Bueno, uno atrae, por supuesto, lo bueno y todo lo malo según como uno esté. Es así, coincido totalmente. El tema de la cuarentena, a mí al principio, como te comentaba, me había tirado muy abajo, había iniciado un montón de proyectos, un montón de cosas y nada, fueron un mes que duró y justo pasó esto y como que el nivel anímico era obviamente bajo. Vi la oportunidad de iniciar con esto, la oportunidad de acercar a la gente profesionales, que escuche de ellos, aprenda. Y ahora todos los días es estudiar, es leer para la hora de estar hablando, por ejemplo, estar hablando con vos, que cuando menciones un término, entenderlo, comprenderlo. Yo todavía no arranqué el profesorado, voy a arrancar el año que viene. Entonces hay un montón de cosas que me gustaría ir ya aprendiendo para estar preparado. Y más que nada este tema de las charlas también facilita esto. Y cuando decidí iniciar esto, fue un cambio distinto, me lo han dicho mis propios familiares a la hora de comunicar. Cuando me comuniqué con vos, la alegría que tenía cuando me diste el ok era inmensa, y mi viejo también me preguntaban, esperaba hasta último momento, hoy a la mañana, que Iván subiera la charla de YouTube, la tuya, para poder mostrársela a mi vieja y decirle, voy a estar hablando con ellos. y bueno, se traslada un poquito y ven el buen humor que cambió, obviamente, que cambió a como fue al principio de la cuarentena. Bueno, a mí, Álvaro, no hay nada que me produzca mayor alegría, mayor felicidad que producir esto en las demás personas. Porque yo siempre que veo a alguien que está empezando, genero empatía a través de recordarme yo cuando estaba empezando. Es decir, yo me veo totalmente identificado con aquellos chicos que tienen toda la ilusión, todos los sueños, toda la fuerza que tienen ustedes los jóvenes, que con el tiempo es muy difícil mantenerla y hay que mantenerla, por esto que decíamos de que uno elige ser feliz y para continuar en ese trabajo de ser feliz, uno tiene que trabajar para mantener las motivaciones, pero cuando uno está a tu edad, está todo por hacer. Y con respecto a eso, te voy a decir una frase hermosa que yo encontré en la Universidad de Porto, en la Facultad de Deportes. Cuando vos entrás, y están en mis historias, en mis posteos de fotos, cuando vos entrás a la Facultad de Deportes, Facultad de Deportes de la Universidad de Porto, vos entrás y ves unas grandes vidrieras que dicen, todo tiene lugar donde nada existe. Es decir, que ahí el principiante siempre tiene una ventaja, ¿sí? Y voy a recomendar un libro que me fascinó cuando lo leí allá por el 2007, se llama Mente Zen, Mente de Principiante. El autor es un japonés de apellido Murakami. Y habla de esto justamente, que el principiante siempre tiene la ventaja, en comparación con el especialista, de maravillarse por todo. Es decir, yo soy hincha de River. La primera vez que yo fui a la cancha de River, la emoción que tenía, yo no podía creer, nunca en mi vida había visto un estadio tan grande, nunca había visto algo tan maravilloso. Y después, cuando fui repetidas veces, de alguna manera fui perdiendo ese encantamiento que tuve cuando fui principiante. Eso es un problema mío, ¿sí? El perder ese encantamiento, esa magia de haber visto las cosas por primera vez, ¿sí? Es justamente algo que yo estoy perdiendo. Entonces,
digo, como especialista, entre comillas, de algo, nunca tengo que abandonar la mente de principiante. ¿Sí? Mente zen, mente de principiante. Y yo caigo al libro ese a partir de haber leído primero Canastas Sagradas, que es un libro de Phil Jackson, que me fascinó también, y así ves como de alguna manera todo se va ramificando y te va yendo por este árbol que es el conocimiento y que se ramifican muchas cosas y uno puede derivar desde el deporte, por ejemplo, a una filosofía zen. Eso es lo maravilloso del conocimiento, que te va yendo por las ramas en el buen sentido. Coincido, la verdad que es muy lindo el saber. Mi etapa en el secundario no fue mala, buen promedio, pero siempre iba con lo que había aprendido en clase y lectura muy poco. No había algo que me llamara la atención en una materia específica, no, la verdad no había algo que me atrayera. Y en el último año de secundario decidí arrancar un curso personal trainer, decidí meterme ahí, después un par de cursos en Buenos Aires, en Rosario, y eso yo lo agarraba todos los días, y era todos los días leer lo que había hecho hace una semana, leer, aprenderlo. Hoy en día me pasa lo mismo, anatomía, fisiología, arrancar por eso y después ya ir llevándome a fisiología aplicada al deporte o a anatomía funcional, ir bien estructurado, no pasar de un libro de Michael Boyle sin entender nada de anatomía o fisiología. Entonces es ir de a poco. Tengo un montón de PDF, o otros profesionales me han pasado. Tengo para leer aproximadamente libros que me han podido pasar alrededor de 40, 50. Tengo todo el PDF y bueno, voy de a poco adquiriendo el mayor conocimiento posible desde las charlas, desde post. Y bueno, como te digo, tratar de acercarme un poco. Obviamente me falta muchísimo, pero de acercarme un poco al conocimiento que tienen las personas que sigo, como sos vos. Y nada, y a la hora de una charla, obviamente tu conocimiento es mayor, y buscar aprender y buscar ya ir conociendo distintos términos, distintas palabras, y que se haga un poco más fácil. Sí, bueno, te voy a decir, volviendo al tema de la ventaja del principiante, nada más lindo que cuando uno emprende un nuevo camino y tiene todo por conocer y no conoce nada todavía. Porque también va pasando, y es una realidad, que por ejemplo, hablando específicamente del deporte, no es infinito el material, ¿sí? No es infinito el conocimiento. Entonces uno llega a un punto en el cual tiene que empezar a buscar en otras ciencias, en otros deportes, en otras disciplinas, en otros conocimientos, como para poder nutrirse en eso que es su especialidad. Y en mi caso particular, yo no pretendo formar a nadie. Sería muy ostentoso de mi parte pretender formar una persona. En el mejor de los casos, yo digo siempre que puedo llegar a ser un disparador, ¿sí? Puedo ser un motivador para que el que me escucha se motive con aquello que a mí me motivó, ¿sí? Con eso, cuando una persona me comunica a mí que está leyendo un libro porque escuchó que yo lo leí y le llamó la atención, para mí eso es una tilde verde positiva que digo, bueno, ya está. Dice el Laucha, un amigo mío, sos un gran disparador de contenido. Muchas gracias, amigo. Pero bueno, los amigos siempre van a opinar positivamente de uno, ¿no? Hay que escuchar los dos lados. Pero digo sinceramente que el docente, a lo máximo a lo que puede aspirar es a motivar a que el alumno construya su aprendizaje. Porque creo que el aprendizaje es una aventura en solitario. O sea, uno aprende leyendo, releyendo, analizando, reflexionando y demás, pero fundamentalmente con mucho esfuerzo y horas sentado, como en este momento, en las cuales uno le va a preguntar, uno establece una conversación con los autores de los libros, ¿sí? Con los autores de los libros o los autores de las charlas o lo que sea,
¿sí? Pero uno establece una conversación donde le va preguntando, el libro le va respondiendo, se pelean, se amigan, se construye, se deconstruye, se conserva. Entonces estamos en este continuo, en una dinámica continua, digamos, en la cual estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Por eso es importante también que decirle a todos que independientemente de las charlas o independientemente de los videos, independientemente de los cursos que puedan hacer, el aprendizaje fundamentalmente se va a dar solo y leyendo. Solo y leyendo. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy importante. Y esto yo lo puedo decir hasta en contra de lo que yo vaya a dar en un curso. O sea, porque yo mañana te voy a ofrecer un curso para que vos aprendas online o un curso presencial, etcétera, pero tengo la antipática necesidad de ser honesto y decir que fundamentalmente el aprendizaje se va a dar cuando estés solo, te encuentres con el material y empieces a interpelar ese material. ¿Sí? A ver, bueno, esto qué tanto de verdad tiene esta... Por más que sea información comprobada científicamente, la ciencia lo que establece es que los conocimientos sean válidos en un tiempo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mañana se demuestra lo contrario y automáticamente ese conocimiento deja de estar vigente. ¿Sí? Y diciendo esto también de la ciencia, claro, el entrenamiento tiene ciencia y arte, ¿sí? Tiene ciencia y arte, y el arte es toda la construcción de la impronta personal que vos le puedas dar, ¿sí? Desde tu gusto, desde tus conocimientos, pero fundamentalmente desde tu manejo personal, que ese va a ser lo que va a distinguir tu entrenamiento del resto de los otros. No hay dos entrenadores iguales, no tiene que haber dos entrenadores iguales, por eso yo no creo mucho en la bajada de línea. Yo creo más bien en compartir los conocimientos y permitir, digamos, amplios márgenes en los cuales se muevan, ¿no? No creo en la estandarización, no me gusta la McDonaldización, o sea, la reproducción en serie de que vos estés haciendo en Arrecifes lo mismo que hago yo acá en Mar del Plata, porque los contextos son diferentes, los momentos son diferentes, porque vos tenés otra sensibilidad, otro gusto, otro paladar, otro olfato, y a partir de ahí tu entrenamiento tiene que ser diferente al que doy yo. Ahora, nos nutrimos siempre de las experiencias de otros y pensamos siempre, para poder pensar, tenemos que pensar como los otros. O sea, yo cuando leo un libro, no sé, de Vadillo, estoy pensando como piensa Vadillo. ¿Sí? Cuando leo un libro de Verjoyanqui, estoy pensando como piensa Verjoyanqui. Entonces, uno aprende a pensar y a tener pensamiento propio a partir de ver el pensamiento de otros. No existe el pensamiento propio, ¿sí?, sin haber conocido, interpelado el pensamiento de los otros. O por lo menos, el pensamiento propio va a ser muy poco rico, ¿sí?, si está poco nutrido, ¿sí? Y esos nutrientes son los diferentes autores, los diferentes entrenadores, los colegas, los amigos, etc. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que estar en una continua, en un continuo intercambio. Es así. Doy fe de los libros porque desde la primera charla que te escuché vi que tirabas nombres, que en francés, que en italiano, que en ruso, y yo cada vez que estoy es como que atento a que des un título para copiarlo, para después poder ir a buscarlo. Si no entendí bien cómo lo dijiste, retrocedo el vivo, lo vuelvo a copiar. Lo mismo en todos los vivos hago eso. Y sí, que la verdad es así sobre el tema de la actualización, de actualizarse, porque como vos comentabas, se mantiene hoy en día, dentro de 5 años puedes cambiar, o dentro de una semana sale un paper recontra actualizado y todo lo que se conocía sobre tal tema
se saca, ya no se va a tener mucho en cuenta, entonces hay que actualizarse, pues coincido totalmente en eso, y la verdad que es lo que estoy tratando de hacer, de adquirir conocimientos un poco de todo, y de todos ver qué tomo y qué no, y formar una opinión propia. Creo yo que como vos expresabas, es lo más importante a la hora de poder tener una buena mirada, objetiva, crítica y adaptada, sí, ¿no?, al contexto en el que yo estoy y en el cual me puedo llegar a desenvolver. Totalmente, Álvaro. Vos ahí tiraste un disparador lindo para mí, y es el tema de la actualización. Yo creo que el entrenador, todo profesional, en cualquier orden de la vida, en cualquier esfera disciplinaria, tiene que estar actualizado. Pero ojo, hay clásicos, ¿sí?, que perduran en el tiempo, ¿sí? Entonces, uno no tiene que olvidarse, no tiene que soslayar, ¿sí?, que hay información que aún está vigente, Entonces, de alguna manera, esto no se da en los profesorados de educación física, pero debería darse. Para mí, estaría buenísimo que haya una cátedra que se llame Historia de la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo, para que vos puedas, desde los años 50, ¿sí?, o después de la Segunda Guerra Mundial, 45, 46, para acá empezar a ver el porqué y el para qué de todos los cambios y cómo se fueron dando. Entonces, quiero decir, ojo, porque quizás tomamos como actuales, ¿sí?, o tomamos como una actualización cosas que desconocemos. Entonces, para hablar de actualización, deberíamos conocer todo, ¿sí? O sea, de nada sirve aquel que está con el último conocimiento sin haber conocido y comprendido todos los conocimientos precedentes. Entonces es muy importante volver a las fuentes. Esto creo yo en todos los órdenes, ¿sí? Nosotros en educación física, por ejemplo, y en la cátedra de entrenamiento deportivo, no estudiamos autores, sino que estudiamos una temática, ¿sí? Y a partir de esa temática vemos que dicen 3, 4, 5, 10 autores y listo. A mí me gustaría, ¿sí?, en un futuro, que se estudien a los grandes autores. Cuando vos vas a estudiar, vos no podés estudiar filosofía hoy, ¿sí?, sin estudiar a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a Heráclito, a Séneca, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los problemas que planteaban estos griegos hace 2500 años siguen vigentes. Y no hay respuestas definitivas a esos problemas, ¿sí? En el entrenamiento deportivo, digamos, el entrenamiento no tiene 2500 años como la filosofía, tiene 70, 80 años el entrenamiento deportivo, pero hay problemas que se han planteado desde los inicios y que aún no tienen una respuesta concluyente, ¿sí?, sino que hay aproximaciones y hay propuestas que hoy tienen un mayor grado de validez, pero no la validez total, ¿sí? Y el conocimiento no es hegemónico, no es que este es el conocimiento válido, solamente este paquete, y todo aquello que no esté dentro de este paquete no vale. Todo lo contrario. En muchos deportes, Álvaro, es algo que los más jóvenes no lo conocen, las marcas en los deportes de tiempo y marca, valga la redundancia, ¿sí?, los registros, vamos a decir bien, los registros en los deportes de tiempo y marca, ¿sí?, son más altos en la década del 80 y del 90 que ahora. Entonces, habría que ver qué métodos de entrenamiento y qué sistema de preparación deportiva tuvieron en esos años que no tienen ahora, o qué factores, porque también el resultado deportivo es multifactorial, no depende de un solo factor. Acá no existe una relación de causa y efecto. Hago A y obtengo B. No pasa eso, pues estamos hablando de seres humanos, somos complejos, ¿sí?, no somos simples. A partir de ahí no se puede predecir, ¿sí?, el resultado deportivo. Pero entonces tenemos que volver a ver algunos entrenamientos que quizás hoy no estén tan vigentes
para ver qué es lo que realizaban. Y con esos ojos interpelar todo lo nuevo, ¿sí? Uno tiene que tener una visión crítica con todo. Cada cosa nueva que viene, uno tiene que pasarla por el tamiz, ¿sí? Por el colador, para ver cuánto de verdad, cuánto de aplicabilidad, ¿sí? Cuánto de objetividad y demás tiene ese nuevo conocimiento. Pero por supuesto, volviendo para atrás, a eso vas a poder acceder teniendo un criterio, y ese criterio sí o sí vas a tener que estudiar mucho y leer mucho para poder tener esos conceptos bien claros y establecer esas comparaciones, ¿sí? Todo lo que conocemos, lo conocemos por comparación, ¿sí? Sin comparar no podemos comprender. Entonces, como dice ahí mi amigo Guillermo Castro de Bogotá, un ojo en el pasado y un ojo en el presente, ¿sí? Y si hablamos de tiempo, tenemos que decir que no existe, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llegó, y siempre estamos en un eterno presente, continuo y cambiante. Por eso hay que estar todo el tiempo adaptándose y acomodándose, y quizás para ese presente sirven cosas del pasado, ¿sí? Y quizás las tenemos olvidadas. La verdad que es muy importante eso, que coincido totalmente. Ojalá en algún momento se apruebe una materia relacionada a eso. Sería la verdad muy importante poder aprender ya desde el profesorado, ya que hay un montón de cosas que no se tocan, que no se ven, que hay que buscarlo desde otro lado, que ese tema se pueda acceder. Y hablando sobre el tema del pasado, comentarte, justo arranqué a leer libro de Anatomía y Fisiología, ¿sí? De Salim. Y bueno, me llamó muchísimo la atención, y hasta el punto en el cual yo, por ejemplo, estoy, no sé, sentado y estoy viendo a mi mamá, o estoy viendo a mi papá haciendo un movimiento, y en mi cabeza lo estoy procesando, lo estoy analizando, pero de una forma viendo desde los músculos, de los huesos. Eso es la verdad una locura, porque lo hago de forma inconsciente. Lo hago de una forma inconsciente en la cual yo analizo todo un movimiento, y después, si tengo alguna duda o algo, recurro al libro o releo alguna parte en la cual yo sé que se encuentra. Y me gustó un montón en la introducción, donde arrancó hablando, bueno, qué es la anatomía, qué es la fisiología, tocando un tema desde el pasado a cómo llega el presente. Empecé a escribir sobre eso, ya que me llamó la atención de cómo ha cambiado la medicina en general, el análisis de la misma, en el paso de los años. Y arranqué a escribir un poco, y estoy armando algo en el cual tengo en cuenta el análisis de la medicina hace 4.000 años atrás, lo que se veía por la falta de conocimiento, y lo que se creía en base a lo que se manifestaba, lo que las personas que estaban a cargo en ese momento de difundir el conocimiento, lo que te imponían. Claro. Entonces, de esa forma, tocar temas más que nada respecto de cómo uno aprende o adquiere el conocimiento que la otra persona te quiere imponer, en la mayoría de los casos. Bueno, y que tal vez ese pensamiento es erróneo. Ahí ya estás en cuestiones epistemológicas, que es fantástico que lo empieces a ver. O sea, la epistemología lo que estudia es cómo conocemos aquello que conocemos, ¿sí? Es fantástico. Álvaro, si te parece, ahí Manu Mancilla dice: no todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Perfecto, es así. Si te parece, vamos abriendo un poquito las preguntas. Sí. Mientras van preguntando, en relación a la medicina hay una frase fantástica de Hipócrates que la decía mucho Menotti llevándola al fútbol, y después la repitió Víctor Frade, creador de la periodización táctica. La frase original dice: quien solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. ¿Sí? Entonces Menotti y Frade la llevaban para el fútbol y decía: quien solo sabe de fútbol,
ni de fútbol sabe. Aplica a todos los ámbitos. Yo no puedo saber de levantamiento de pesas si solo sé de levantamiento de pesas. No puedo saber de deporte si solo sé de deporte. No puedo saber de actividad física si solo sé de actividad física. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal, hoy que estamos en el Día del Animal, el ser humano es un animal que es al mismo tiempo 100% biológico y al mismo tiempo 100% cultural. Y esas culturas varían en cada lugar del mundo de acuerdo al momento, a los tiempos, al contexto. Así que es importante tener eso en cuenta. O sea, el conocimiento sí o sí tiene que ser integral. No puede el especialista que solo conoce en profundidad su disciplina, ni siquiera para su disciplina le alcanza. Ahora, tampoco podemos tener una extensión de conocimiento que sea ancha, ¿sí?, como el océano, que tenga la inmensidad del océano y la profundidad de un charco, ¿sí? Porque en ese sentido nosotros vamos a saber un poquito de mucho. Y de la otra forma, el otro extremo es saber mucho de nada, ¿sí? Creo que tenemos que tener una combinación. Manu Mancilla dice animal racional, diría Aristóteles, sin dudas. Sí. Sin dudas, sí. La verdad que concuerdo con vos, con el punto que reflejabas. Si querés hacerme alguna pregunta y le decimos a los que nos están acompañando si quieren abrir un poquito las personas que están conectadas, que están viendo el directo, vayan dejando sus preguntas que las vamos a ir contestando en el momento. Cuando se acercaba el día, viste, de la charla, siempre me daban un par de preguntas, siempre trato de cosas, y con vos me pasó que dije, voy a ir a preguntarle lo que se me ocurra, cuando él menciona algo le voy a tratar de sacar información, así que lo que me gustaría tocar, una pregunta que me quedó picando muchísimo, es sobre las neuronas espejo. Sí. Que habías hablado. Me gustaría profundizar un poco más, como vos decías, que afecta desde un cansancio que a vos te pasa en un entrenamiento o en plena competencia, el ver realizar la actividad al deportista con un muy grado, ¿sí? Un grado muy alto de concentración, de cansado y de fatigado de la misma forma. Sí. ¿Sí? Justo ahora comenzaba a explicar también que puede afectar en un estado de ánimo. Me gustaría saber... Sí. Me gustaría saber si puede afectar también en el rendimiento. ¿En el rendimiento en qué sentido? Sí, sin dudas. El deporte en conjunto, por ejemplo, un partido importante en el cual tal vez a los 2, 3 mejores jugadores que tienen el equipo les pesa, sí, baja en el rendimiento y eso afecta al resto del equipo. Sí. Sin dudas, sí. Si estamos diciendo que las neuronas espejo perciben, ¿sí?, determinados movimientos, determinados gestos, y que básicamente, o sea, en la corteza motora de quien observa, ¿sí?, se activan los mismos procedimientos, o sea, el mismo sendero neurónico, se producen las mismas sinapsis, la misma actividad, ¿sí?, que si estuviese haciendo, por supuesto que todo lo que veamos motriz se va a reflejar ahí, y para el cerebro es como si el cerebro trabaja igual. Por eso, yo el otro día daba un ejemplo, hoy voy a dar otro, cuando soñamos, porque el cerebro no distingue lo real de la ficción. Y si así no fuese, no podríamos ver cine. ¿Qué sucede cuando yo voy al cine? Total y absolutamente consciente de que es una puesta en escena, de que está hecho con efectos, sabiendo de que el cine no solamente es imagen en movimiento, sino también la música que te va disparando
determinadas emociones y sentimientos, ¿sí? Sabiendo que está todo armado, yo me emociono, me enojo, o sea, surgen en mí todos los sentimientos y emociones como si fuese algo real, porque el cerebro no distingue lo real de lo imaginario, ¿sí? Y por eso, y esto está comprobado también desde la psicología, ¿sí? Que aquello que nosotros podemos soñar, ¿sí? El cerebro lo va a tomar como vivido. Y no sé si alguna vez te pasó, o algún amigo, pero muchas veces vos soñaste, por ejemplo, antes de un partido o antes de una competencia, que se iban a dar las cosas de cierta manera, y termina pasando. Eso no es que uno sea un profeta, ¿sí? No es que el cerebro sea un profeta que adivina el futuro, sino que el cerebro ya lo vivió, y si ya lo vivió, le es más fácil, ¿sí? Le es más fácil volver a repetir. Daba el ejemplo yo también que da en el libro Cómo decidimos, Jonas Lechler, donde dice que a través de las experiencias con los simuladores de vuelo, la cantidad de accidentes aéreos se redujo drásticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos simuladores de vuelo de avanzada eran tan pero tan buenos que al piloto de avión lo ponían en situaciones totalmente estresantes, y la respuesta fisiológica, ¿sí? del piloto de avión era similar a la de una experiencia real, ¿sí? Similar, el aumento de frecuencia cardíaca, si lo querés ver por la respuesta de adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, desde todo punto de vista fisiológico, se dispara en el organismo, ¿sí? Los mismos mecanismos que si estuviese viajando. Ahora, ese piloto, 5 minutos antes de entrar, estaba plenamente consciente de que no tenía la responsabilidad de llevar una tripulación, de que no estaba en juego su vida, ni de los pasajeros, y sin embargo, es tan bueno el simulador, ¿sí? Que a él se le desencadenan a través de lo que percibe, de todos los mecanismos cognitivos de percepción, hay una cascada fisiológica exactamente igual, ¿sí? A la de una situación real. Y esto es la base del entrenamiento. ¿Qué buscamos nosotros en el entrenamiento? Desde el principio de especificidad. Tratar de reproducir situaciones reales de juego o situaciones simuladoras preferenciales, según otros autores, o sesiones modelo de competencia, según Verkhoyanski, que sean lo más parecidas a la competición, ¿sí? Para que la adaptación sea total y absolutamente específica, ¿sí? Entonces, siempre, todo esto que estamos hablando, habla justamente de las neuronas espejo, habla del poder de la visualización, habla de los mecanismos perceptivos y cognitivos, ¿sí? Para el cerebro es lo mismo. Y si para el cerebro es lo mismo, de ahí para abajo, ¿sí? Se desencadena toda una... Dice, el capitán de los Pumas, dice Germán Gamboshi, vaticinó que le ganaban a los sudafricanos ante los Pumas del 65 y lo gastaron. Y bueno, puede ser, sí. Puede ser que si lo hayas soñado, se da más que con un resultado deportivo, con una acción. Que vos decís, che, yo soñé que hacía un gol, soñé que le pegaba la pelota así, y muchas veces después se da. ¿Sí? Son más, creo, que las veces que se da que las veces que no se da. Por eso la importancia de visualizar, de trabajar el cerebro aún en condiciones que no sean las propias del entrenamiento. A mí me parece sumamente interesante. Lo primero de las neurociencias, y que creo que se lo debo a Damasio, Antonio Damasio, es la no separación del cuerpo, ¿sí? Cuando estamos hablando de neurociencias, no estamos hablando solamente del cerebro, estamos hablando de todas las células nerviosas y toda la interconexión, ¿sí? Que tienen a través de la sinapsis, ¿sí? A través de la sinapsis. Nosotros, por ejemplo, tenemos 10 millones de genes, pero tenemos posibilidad,
¿sí?, de hacer sinapsis de 15.000 millones o 15.000 billones. O sea, imagínate las interconexiones que hace el cerebro con una cantidad determinada de neuronas que no son infinitas, ¿sí?, pero que trabajan, que de acuerdo a la articulación de cómo vayan trabajando y cómo vayan haciendo sinapsis y cómo se vayan desencadenando, producen un resultado diferente. Pero esas células nerviosas, por ejemplo, hay más en el estómago que en el cerebro. Entonces es normal que a veces uno sienta esa cosa en la panza, ¿sí?, cuando le pasa algo feo, algo raro, y quizás no lo sienta en la cabeza. Muchas veces el cuerpo envía señales al cerebro. La periodización táctica se basa mucho en eso, en lo que se llama teoría de los marcadores somáticos. Es decir, en aquella, de acuerdo a la emoción, ¿sí?, de acuerdo a la emoción, porque esto va de la mano también con el tema de la memoria emotiva, ¿sí? Nosotros tenemos el ladrillo, mejor dicho, el cemento, ¿sí?, el cemento que construye la pared, ¿sí?, para el recuerdo, ¿sí?, son los sentimientos. Entonces nosotros, de determinados días que nos choquearon positiva o negativamente, emocionalmente, no nos podemos olvidar, ¿sí? Salvando las distancias, el refuerzo positivo, llevándolo a la práctica, el entrenamiento deportivo, el esfuerzo positivo hace que también queden grabados marcadores somáticos en nuestro cuerpo de aquellos que hicimos bien, ¿sí? Entonces, vos jugás al rugby, hiciste un try bárbaro o le pegaste bárbaro a los palos y tuviste un reconocimiento de tu acción muy significativo para vos, muy significativo. Bueno, en tu cuerpo, ¿sí?, eso quedó grabado. Eso es la teoría de los marcadores somáticos de Antonio Damasio. Es muy interesante. Sí, la verdad que es un tema muy interesante. Y de mi experiencia te puedo decir que pasa exactamente todo. Yo, junto con un amigo, habíamos agarrado una categoría de infantiles, fútbol, ¿sí?, plena, a pasar a ya fútbol 11. Y me pasaba que en los primeros partidos, mi primera experiencia a la hora de dirigir, de preparar físicamente, me pasaba que la noche anterior visualizaba siempre el partido. Y ni hablar ya de los últimos 3, 4 partidos que ya habíamos enfrentado a ese equipo, que ya teníamos idea de cómo jugaba, pero me pasaba que el sueño de toda la noche era el partido del día siguiente. Y siempre a la hora de cuando el partido estaba sucediendo, pasaban cosas similares y yo podía dar de mi parte, che, hay que tener cuidado con esto, vamos a tratar de hacer esto en este momento, y que daba el resultado porque yo ya lo había visualizado, como que yo ya había tenido, como decía, no es una premonición, pero yo ya lo había visto. Y ni hablar del dolor de panza, desde el primer partido hasta el último, antes que el árbitro diera el pitido inicial, no, yo estaba que me moría, siempre siento un dolor en el estómago, se me cierra la garganta. Hasta que no pasan 5 o 10 minutos, estoy muy centrado, muy concentrado, y me pasa eso. Trato siempre de no manifestarlo y actuar normal a la hora de entrar en calor, con los chicos más que nada, porque son chicos, de no manifestarlo, pero me pasa siempre de vivirlo de una manera como si estuviera haciendo yo, como si estuviera jugando yo, como si estuviera haciendo yo tal vez un ejercicio, de vivirlo en carne propia. Sí, yo creo que es algo que le pasa a todos los entrenadores, profes o preparadores físicos que están comprometidos con la tarea desde su plena atención, ¿no? O sea, ¿qué es la concentración? La concentración es centrar la atención. Entonces, si vos estás totalmente con la atención centrada, focalizada, estás concentrado, bueno, estás totalmente presente en el aquí y ahora y estás viendo esos movimientos, bueno, tu cerebro está trabajando, especialmente, como digo, la corteza motora está haciendo de la misma forma que si él lo estuviera haciendo. Entonces es muy importante justamente tener ese compromiso. Ahí me dice mi amigo Bruno Beatini,
Dice, hoy es muy difícil encontrar chicos que sueñen y visualicen porque viven una realidad virtual a través del celular. Yo creo que sí, que hoy es difícil, pero no me imagino, Bruno, que los chicos hoy no sigan teniendo sueños, no sigan teniendo metas, no sigan teniendo objetivos, anhelos, fines. Yo me imagino que sí, que el chico que ve un deporte y ve el deporte profesional, el gran deporte, digo, el deporte de alto rendimiento, se visualiza estando ahí, quiere estar ahí, habrá chicos que no, pero siempre hay chicos, y esos son los que llegan. O sea, independientemente de las condiciones iniciales, ¿sí? Aquellos que llegan son aquellos que lo desean más. ¿Sí? No digo que todos los que no lleguen lo desearon menos. Pero aquellos que están en el deporte de alto rendimiento realmente tienen que tener una capacidad de soportar y una resiliencia, que es la capacidad de levantarte después de los fracasos, ¿sí? La capacidad de dar vuelta rápido a la página, muy superior a los otros, ¿sí? Yo anoche escuchaba a un periodista hablar de un concepto en psicología que se llama impotencia aprendida, ¿sí? Que esto primero se demostró en animales y después en seres humanos. Ante la adversidad hay animales y hay hombres que claudican, ¿sí? Y hay otros que perseveran, que persisten. Bueno, son estos últimos los que van para adelante en cualquier orden de la vida, ¿no? Como así también, si uno desde la propuesta pedagógica está continuamente poniéndole situaciones límite, ¿sí? Las cuales el chico no las puede resolver, bueno, uno está enseñando la impotencia, ¿sí? Está enseñando la desesperanza. ¿Por qué? Porque el chico se ha enfrentado todo el tiempo a cuestiones que no ha podido resolver y tuvo que claudicar. Entonces, creo que nuestra tarea es colocar programas de entrenamiento, situaciones que los chicos con mucho esfuerzo logren sobreponerse. Si eso es clave, si para vos que estás empezando en esto, si la tarea es tan exigente que la mayoría no la resuelve, estuvo mal planificada, ¿sí? Sí. Eso es muy importante. Nunca vamos a formar a nadie exitoso fracasando todo el tiempo. O sea, vamos a formar una persona exitosa si nosotros le damos pequeñas dosis de éxito en cada uno de esos pasos. Y siempre tiene que estar el refuerzo positivo. Porque como decía Frade, todos tenemos costilla de gato, ¿sí? Costella de gato, decía Víctor Frade. ¿Qué quiere decir costilla de gato? A todos nos gusta que nos acaricien, ¿sí? A todos nos gusta el reconocimiento. Todo lo que hacemos, lo hacemos en búsqueda de reconocimiento, en reconocimiento de algún tipo. Quien diga que no, miente, ¿sí? Entonces, el altruismo puro no existe, ¿sí? Ni siquiera el bebé, cuando en sus primeros días, hace algo sin esperar nada a cambio. El bebé hace un gesto esperando que vos te sonrías, que vos juegues con él, que vos le devuelvas esa pared. Entonces nosotros siempre estamos esperando eso. Y muchas veces eso que esperamos es tan simple como una felicitación, como un agradecimiento, ¿sí? Que conforme uno va creciendo, a algunas personas les cuesta más reconocer que admiran, reconocer que aprendieron del otro, porque piensan en su inconsciente que eso los va a hacer menos. Cuando el agradecimiento lo único que hace es enaltecerte, ¿sí? Lo único que hace es enaltecerte. En el agradecimiento, si hay un ganador, es quien agradece, ¿sí? Y uno se siente, ¿sí? Por eso la importancia de agradecer todo el tiempo cuando
el otro te presta su tiempo, cuando el otro comparte algo con vos. Con eso alcanza y sobra, nunca puede faltar eso. O sea, es fundamental el tema del refuerzo positivo y darle significado, darle valor. No puede dar lo mismo blanco que negro, 8 que 88. Si da lo mismo, el chico dice, o el deportista, bueno, vale lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, llegar tarde que llegar puntual, tener asistencia perfecta que venir de vez en cuando. Entonces nosotros siempre tenemos que marcar eso, ¿sí? No necesariamente con castigo, pero sí con premio. Tiene que haber premio, no puede dar lo mismo. Aquel que se esmera y persevera tiene que ser reconocido, Nadie hace nada sin buscar un reconocimiento. Sí, la verdad que es muy importante y es así, es como vos lo explicabas. Me pasaba con el grupo de estos chicos que tenía junto con mi amigo, y siempre buscábamos eso, el reconocimiento hacia el chico que iba a todas las prácticas, que vos veías estaba 10 minutos antes, que no había una falta de respeto, no te iba en un extremo, pero sí en el sentido de, bueno, vamos a trabajar esto, el fútbol vamos a hacer, ¿sí? El último día de práctica vamos a agarrar la pelota, vamos a hacer un poquito de fútbol para pararnos por el partido, pero primero vamos a trabajar otros factores. No quiero que todo aquello, tenía como que, bueno, vamos. Y si le dabas para hacer tal ejercicio, iba, lo hacías sin protestar, y esperabas el último día para agarrar el fútbol y jugar, que es lo que todos quieren, pero sabíamos la responsabilidad que teníamos de formar chicos previo a pasar a cancha grande, a fútbol 11, entonces no podíamos darle el gusto de decir, bueno, tomen la pelota y jueguen. Entonces decidimos tomarlo de una forma lo más profesional que podíamos, en el sentido de contando con los materiales, con la institución, con las cosas que teníamos, tratar de llevarlo lo más profesional posible y hacerle entender eso. Siempre había una charla previo, antes de la primera práctica después del partido, hablando del partido, su punto de vista, que en qué se habían visto mal, para que ellos también reconozcan, que ellos se sienten y digan, y mira, metí 3 goles, tenía un chico que era goleador, pero ¿en qué fallaste? Y yo podría haber ayudado un poquito más a marcar, me quedé muy arriba. Me parece que eso es muy importante también, sin darle el reconocimiento, pero que él también solo reconozca aquellos errores que tuvo. Sí, bueno, primero, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. En una etapa inicial es mucho más importante el reconocimiento, ¿sí? Y vos, a partir de que reconoces, ¿sí?, lo realmente positivo en uno, ¿sí?, también estás diciendo, ¿sí?, también estás mandando un mensaje para el que no lo hizo bien, ¿sí? Porque ese reconocimiento se gana, no se regala. Ese reconocimiento se gana, no se regala. Me parece fantástico lo de las charlas. Yo creo que una de las cosas que se han perdido en el último tiempo, y justamente con esto de los diferentes medios de comunicación, digo los tecnológicos, se perdió mucho la charla personal. Y dedicarle un tiempo, ¿sí?, con los chicos o con una primera división a hablar, ¿sí?, a tener una charla en vivo, en directo, ¿sí?, en un mismo espacio, en la cual se abra el juego y cualquiera pueda decir lo que quiera, me parece fantástico. Hoy yo veo una mayor necesidad de comunicación personal que nunca en la historia. O sea, hoy que tenemos la computadora, la tablet y el smartphone, tenemos más necesidad de comunicación personal que antes. Hoy los chicos necesitan hablar más, porque no hablan y porque crecieron en esta generación en la cual la comunicación se está dando por este medio, ¿sí? Y la comunicación es mucho más fluida cuando podemos estar en vivo, podemos percibir los tonos de voz, podemos percibir los movimientos corporales. Recordemos que la comunicación es
en un 93% no verbal. O sea, de esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Solamente el 7% de la comunicación es lo que yo digo, las palabras que yo digo, la conjugación que elija, etcétera. Yo estoy hablando con mi cuerpo, hablo con mi mirada, hablo con mis manos, hablo con mi tono de voz, si lo subo, si lo bajo, y eso se ha perdido un poco últimamente y hay que recuperarlo, porque es a veces mucho más importante tener tiempo para una buena charla a cualquier nivel del deporte, ¿sí?, que para un entrenamiento. Así sea el mejor entrenamiento del mundo, no importa. Cuando hay necesidad de charlar, ¿sí?, porque el grupo tiene necesidad de charlar, paramos el entrenamiento y hablamos, y conversamos. Y que sea una conversación que no sea un discurso, que no sea un monólogo, que el otro también pueda intervenir cuando quiere y que no haya jerarquías en la conversación. Es decir, uno, ¿con quién tiene mejores conversaciones? Con sus amigos, con nadie más que con sus amigos. ¿Por qué? Porque con sus amigos está en una relación de paridad, ¿sí? Uno habla, el otro habla, no hay uno que está arriba, ¿sí?, y otro que está abajo, sino que se da una ida y vuelta totalmente fluido, porque ambos se reconocen en el mismo lugar. Bueno, nosotros como docentes, que tenemos un cargo que circunstancialmente nos coloca en una posición, tenemos que, ¿sí?, equipararnos y establecer una conversación que sea horizontal, ¿sí?, de tú a tú. Pero bueno, ya hemos paseado bastante y creo que quedan los últimos minutos. No sé si querés darle un cierre, alguna pregunta para cerrar o... Te iba a consultar si tenías tiempo, ¿sí? Cerrábamos y iniciábamos otro y dábamos un cierre en 10, 15 más para que pueda entrar alguna pregunta y algo. No, porque tengo un compromiso ahora ya a las 7 de la tarde. No importa, buenísimo. Sí, queda un minuto. Se han hecho varios comentarios por parte de la gente que han desencadenado en varios temas. De mi parte, agradecerte, es un honor, un placer poder hablar, no en persona, pero sí por este medio de esta forma, con vos. La verdad te admiro muchísimo, trato siempre de aprender mucho de vos y nada, agradecerte por la predisposición y queda abierta la posibilidad de una nueva charla más adelante. Dale, con gusto, Álvaro. El agradecido siempre que me invitan a hablar soy yo, sea una charla por WhatsApp o que me inviten a tomar un mate, un café o lo que sea. Y bueno, te agradezco muchísimo todos los elogios para conmigo y te digo que por un lado me hace muy bien por esto que hablamos de la costilla de gato.